Bueno, vamos a abrir Lucas 10, que es la porción que tenemos para hoy. El tema es la misión. El Señor ya había en Mateo 10, hoy vamos a leer Lucas 10, pero en Mateo 10 el Señor había enviado a los 12 y le había dado estas indicaciones, son muy parecidas, pero son dos misiones diferentes. Acá envía a 70. Primero envió a los 12 y después envía a 70. Unos fueron al norte, otros fueron al sur. Y antes que ellos, fue uno comisionado para ir delante de Dios y era Juan el Bautista. Juan el Bautista llegó primero anunciando el reino de Dios. Él tenía un mensaje muy sencillo. Juan el Bautista y estos también, tanto los 12 como los 70, decían a las personas: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje cristiano a toda la humanidad. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es el Señor y todo lo que trae aparejado. Bueno, hoy Dios, ya hace 2000 años, se acercó aún más al ser humano y le busca: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje que llevaba Juan el Bautista, este es el mensaje que llevaban los 12, este es el mensaje que llevaban los 70 y este es el mensaje que se predica hace 2000 años y nosotros también tenemos que predicar. Vamos a ver las indicaciones que el Señor le dio. El otro día estábamos hablando de los requisitos para estas personas y ahora vamos a ver la misión a los que ellos fueron enviados. Siento que nosotros también estamos en misión. Hoy los cristianos estamos en misión, la misma misión que ellos. Así que vamos a leer el pasaje y vamos a procurar rescatar para nuestra enseñanza alguna de estas indicaciones, porque vuelvo a repetir, nosotros también estamos en una misión. A veces se habla de misioneros. Son hermanos que fueron enviados a determinada geografía para anunciar que el reino de los cielos se ha acercado y que por lo tanto los hombres y mujeres procedan al arrepentimiento. Estaba Juan Mariano hablando hoy de nuestro país. Qué bueno sería que los que tienen acceso a los medios masivos pudiesen decir estas sencillas palabras: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y se acerca un día de juicio también. Estas cosas no van a quedar impunes para siempre. Toda esta injusticia, toda esta crueldad, cada punto de inflación aumenta el nivel de pobreza. Hoy estamos cerca del 50%. Así que no se arregla con política. Esto es un problema espiritual que tiene el país, por lo menos de que yo tengo memoria, hace muchísimos años. El problema del país es espiritual. El problema del mundo es espiritual. Cuando querramos hacer algo por el semejante, digámosle que se arrepienta de corazón de sus pecados y que busque a Dios con solicitud. No va a salvar el mundo, pero va a salvar su vida. Las indicaciones, capítulo 10, versículo 1 de Lucas. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es la mies? Bueno, la mies es el campo, ya la cosecha. Ellos tenían que ir a juntar. Dios está obrando en la humanidad hace muchísimos, son miles de años, y ellos hoy tenían que salir a buscar con este mensaje este fruto para la gloria de Dios. Los obreros son pocos. Es una ecuación que todavía se mantiene. Hoy también, hermanos, los obreros son pocos. Necesita el reino cada vez más. Siempre que oramos por esto, pensemos que tal vez el obrero que tenga que ir sea alguno de nosotros. No lo sabemos. A otra geografía o a mi barrio, a otra geografía o a mi casa. No sé dónde el Señor te envíe, pero donde vayas, lleva este mensaje muy sencillo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Les da unas indicaciones. Verso 3. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino.
En cualquier casa donde entren, primeramente digan, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, coméis lo que os pongan adelante. Sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y el Señor se lamenta diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Fueron ciudades donde el Señor hizo muchísimos milagros y se habían rehusado a creer. Y el Señor se lamenta por esto. No hay un desatino mayor que rechazar el Evangelio. Es el peor desatino que un ser humano puede cometer, rechazar el Evangelio. Hay personas que nunca le fue anunciado el Evangelio, pero a cada persona que se le anunció el Evangelio es responsable delante de Dios por dar una respuesta. Si lo recibe, su vida se va a transformar y va a ser muy bendecido, pero si lo rechaza, dice que en aquel día va a ser más tolerable el castigo para estas ciudades que hacía milenios habían pecado contra Dios, porque rechazaron al Hijo de Dios. Esto a Israel le costó muchísimo. Hace 2000 años dijo el pueblo de Israel, su sangre, la sangre del Señor Jesús, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando ellos tuvieron que elegir entre el Señor y Barrabás, ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Pocos pueblos en 2000 años fueron torturados y desmenuzados como el pueblo de Israel, pasando por 1940, el campo de concentración, con 6 millones de muertos. Y a lo largo de estos 2 milenios están dispersos por todas partes del mundo, han sido víctimas de todo tipo de ultrajes y cosas porque rechazaron a aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recibir a Cristo es una bendición. Rechazar a Cristo es el mayor desatino que una persona pueda realizar en los días de su vida. Mejor hubiera sido no haber nacido. Dichas estas cosas, dice el Señor, verso 15, se lamenta de otra ciudad, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el sepulcro serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo el Señor, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Servir a Cristo es una maravilla. Un viejo himno dice, gozo da servir a Cristo. La mejor manera de invertir la vida es servir a Cristo. Pero más que servir a Cristo, la alegría es que nuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que está en la misma presencia de Dios. Allí está el libro de aquellos que recibimos a Jesucristo. Estamos anotados en los cielos y nadie borrará ese nombre de ese libro. Y en el día del juicio, el que no esté en ese libro, por haber recibido al Señor en los días de su vida, será echado en el lago de fuego con azufre. Es una parte que a veces nos cuesta decirla, pero esta es la verdad y la responsabilidad de quienes hablamos, es decir, las dos cosas. Rechazar a Cristo, rechazar el amor que Él nos ofrece,
es el mayor desatino que un ser humano pueda cometer. ¿Cómo comienza el capítulo que leíamos? Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde habían de ir. Bueno, esto puntualmente es para los 70. Vamos a procurar sacar algunas enseñanzas para nosotros. ¿Cómo se hace la obra de Dios? Preferentemente de dos en dos. De dos en dos. No significa que alguna vez puedo estar solo y puedo estar testificando del Señor, pero la Biblia dice mejor son dos que uno, porque si uno cayere, el otro le levantará. Siempre que se va a hacer un trabajo para el Señor desde la iglesia, es preferible ir por lo menos de a dos. De a dos. Porque oramos el uno por el otro, nos asistimos el uno por el otro, y también dice la palabra de Dios que todo asunto se resolverá por boca de dos o tres testigos. Siempre es bueno que a los lugares donde vayamos seamos por lo menos dos personas. No es prudente que una hermana vaya a visitar la casa donde hay un hombre solo viviendo. No es prudente que vaya con otro. No es prudente que un hermano vaya a visitar la casa de una mujer estando solos. Yo las veces que he hecho visitas, al llegar, si no está el esposo en casa, bueno, todo bien, en otro momento me doy una vuelta. No llevo una mujer en mi auto a menos que haya una tercera persona dentro de él. Puede ser mi esposa, puede ser otra persona. Entonces, mejor son dos que uno. Dijimos muchas veces, la obra de Dios está llena de llaneros solitarios, gente que se manda sola. El Señor, siendo la sabiduría encarnada, los mandó de dos. De dos en dos, 35 grupos salieron a anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Así que cuando sirvamos al Señor, tengamos presente que si lo podemos hacer de a dos, es mejor. Hay gente que dice, yo me manejo mejor solo, no me gusta el trabajo en equipo. Dios piensa el trabajo en equipo y a veces por las circunstancias lo podemos hacer solo, compañero de escuela, en el trabajo. Pero cuando se hace desde la iglesia, por lo menos dos. ¿Qué otra cosa le dijo el Señor? Verso 4. No lleven bolsa. ¿Qué es esto de la bolsa? ¿La de los mandados? No, en la bolsa se llevaba la plata. No había monedero, existía la bolsa. Ni alforja donde guardar cosas, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. ¿Por qué a nadie saluden por el camino? Porque es costumbre de los judíos verse y saludarse y llevan mucho tiempo los saludos, esa formalidad judía. El asunto era urgente y ellos tenían que ir sin pararse a hablar con uno o con otro, tenían que ir donde ellos tenían que ir. Pero el detalle es que el Señor le dijo, no lleven nada. No lleven bolsa, no lleven alforja, no lleven nada. A la vuelta no le faltó absolutamente nada. Bueno, esto fue muy puntual de que no lleven nada. Nosotros llevamos algunas cosas. De ser preferibles, llevamos algunas cosas. Pero hermanos, en general, aquellos que servimos al Señor como discípulos, tenemos que tener la valija liviana. ¿Qué significa? Que a menudo, como el resto de los mortales, nos llenamos de cosas. Este es el problema. Hay que tener la valija liviana, significa tener lo necesario para la vida. Y dice la palabra de Dios, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. La medida es sustento y abrigo, comida y una ropa para el invierno. La Biblia no habla de medicina privada, no está mal, pero es un gasto. No habla de cable, no está mal, pero es un gasto. No habla de tantas cosas que hoy nos llenan la sociedad en la que vivimos, materialista, consumista, y a veces los creyentes entramos en esa carrera que nos llenamos de obligaciones, de gastos y de cosas. Tenemos que estar ligeritos para servir al Señor. Dios es bueno, nos da mucho más de lo que precisamos, es verdad, pero es bueno ir con la valija vacía o con muy poquitas cosas. Ellos fueron sin nada. Más tarde la Biblia va a hablar de aquellos que salieron sin recibir nada de los gentiles, los primeros misioneros de los hebreos, que llevaban sustento y abrigo. Vuelvo a repetir, por la gracia de Dios, hoy nosotros tenemos muchísimas más cosas que ellos. Damos gracias a Dios.
pero no son derechos adquiridos, hermano. El contrato dice sustento y abrigo. Por lo tanto, no te quejes cuando te falte esto, aquello, como los que no conocen a Dios. Si tenés el sustento y el abrigo, ya estamos contentos. Si hay algo más, podemos estar más contentos. Y si a lo mejor hay un auto, está bien y lo usamos para servir al Señor, pero no es condición sine qua non. Y si la casa es mía y la escritura está a mi nombre, gracias a Dios. Y si pude firmar contrato de alquiler, gracias a Dios. Y si me prestaron un lugar donde vivir, gracias a Dios, porque mi morada definitiva está en el cielo, no está acá. A veces nos llenamos de cosas como si hubiésemos de pasar la eternidad en la tierra. No vamos a pasar la eternidad en la tierra. Si bien es bueno preparar algunas cosas, prever algunas cosas, a ellos los mandó sin nada. ¿Y cómo tenemos que andar los cristianos en la vida? Bueno, con todo lo necesario y nada más. Dice que el que milita no se tiene que enredar en los negocios de la vida. No está mal tener negocios. El problema es cuando las obligaciones laborales y demás cosas nos sacan la libertad para servir al Señor. Tenemos que tener libertad, tenemos que tener tiempo, o tiempo plata. A veces para tener tiempo hay que perder plata. Ellos salieron sin nada. Verso 5 hasta el 7 le va a dar algunas instrucciones. En cualquier casa donde entren, primeramente digan paz sea sobre esta casa, shalom, el saludo judío. Si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os pongan delante, porque el obrero es digno de su salario. No anden de casa en casa. Ellos iban a la casa donde era indicado, eran pueblos chicos. Para darle una idea, Nazaret tendría aproximadamente 400 personas. Por lo tanto, si venían otros de otra aldea, al andar de casa en casa llamaban la atención enseguida. El Señor los enviaba, donde el Señor los envíe tenían que entrar y posar allí. ¿Y coman qué? Coman lo que te pongan adelante. Me decía uno de los tantos misioneros que viajaron al Ecuador, el problema de viajar al Ecuador es la comida, y a otras culturas también. Nosotros estamos acostumbrados a una comida, en otras culturas comen cosas muy distintas. En Ecuador, la comida con la que se agasajan a los misioneros extranjeros es mono. Cazan un mono y se lo comen. Y el tema es que lo que te pongan adelante lo tenés que comer y los hermanos se comen el mono a la parrilla. Me decía, fue lo peor que me pasó, porque ellos empiezan a caminar por la selva hasta encontrar al mono. Si lo encuentran en el día, dentro de todo podemos decir bien. Si lo encuentran al tercer día, tienen 3 días de viaje con el mono muerto. Cuando llegan lo cocinan y hay que comérselo. Y la bebida que ellos toman son fuertísimas, pero lo que te pongan adelante tenés que comer. Sin llegar a estos extremos, cuando viajamos para servir al Señor, lo que te pongan adelante comer. Si es arroz con manteca, gracias a Dios. Lo que sea, son fideos, gracias a Dios. Si hay asado, mejor. Pero a veces tenemos esas estrellas del Evangelio también, ¿no? Que dice, yo voy, pero como el cantante, quiero agua mineral de acá, quiero esto, quiero lo otro, yo si no, no voy. En los envíos que el Señor hace de nosotros, podemos llegar a dormir en un catre, en un lugar muy sencillo, comer lo que come la familia, que puede ser muy sencillo y está haciendo un gran esfuerzo, o podemos estar en lugares de muchísimo dinero. A través de los años visité lugares de todo tipo, desde el catre con una manta hasta un hotel 5 estrellas con un auditorio para predicar el Evangelio. Bueno, hay que comer lo que pongan adelante. Obviamente, tal vez si alguna comida te hace mal y se puede conversar, se conversa, pero hay que contentarse con lo que nos den. Y me decía un querido hermano, también hace muchos años, cuando te hospeden, cuando te levantes, no te olvides de tender la cama, dejar las cosas en orden, contentarte con lo que te dan y procurar ser de bendición para la gente que está en esa casa. Las casas que reciben a los hijos de Dios siempre son bendecidas. Los hijos de Dios somos bendecidos por haber ido.
pero las casas que se abren para recibir a los hijos de Dios son bendecidas. Se habla de la casa de Obed-Edom, un nombre raro, no se lo pongas al nene, Obed-Edom. Dice que su casa fue muy bendecida porque en su casa estuvo el arca del pacto por bastante tiempo y la casa de Obed-Edom fue bendecida. El arca del pacto, que busca Indiana Jones y no la van a encontrar, le digo para los que miran la serie, es una figura del Señor Jesús. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que a ustedes los desecha, es a mí a quien está desechando. Estaban las dos posibilidades, que entrasen y los recibiesen y comiesen lo que le pongan adelante, o que los rechacen. Verso 8, 9. Perdón, verso 10. Mas en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, saliendo por sus calles decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha sacado a vosotros. Hermano, cuando salimos a llevar el Evangelio de la forma que sea, que Dios permita, tenemos que saber que hay gente que lo va a recibir y que hay gente que lo va a rechazar abiertamente. Hay personas que lo van a tomar, hay personas que lo van a rechazar. Y tenemos que saberlo de antemano para no frustrarnos. El no es parte de las respuestas que las personas pueden dar ante el amor de Dios. Hay personas que lo reciben y hay personas que lo rechazan. Y ante estos casos, le dijo el Señor a sus discípulos, cuando es así, salgan y sacúdanse las sandalias, como diciendo, de acá no nos llevamos ni el polvo de la tierra. Era una señal de rechazo al haber sido rechazados. Es posible que digan que sí, es posible que digan que no. ¿Cuál es nuestra tarea? Anunciar, nada más. No tenemos que convertir a nadie. No tenemos que convencer a nadie. A veces le quemamos la cabeza. No. Señalamos un camino. Decimos que no hay salvación en otro nombre que no sea en el nombre del Señor Jesús. Lo demás ya corre por cuenta de Dios. Presentamos el Evangelio, esa es nuestra tarea. No dejes de hacerlo siempre que tengas oportunidad. Algunas personas lo van a recibir de buen grado. Otras personas, como a Pablo, te van a decir, ya te escucharemos en otra oportunidad. No quiero. Hablando con un familiar hace muchos años, yo estaba recién convertido a Cristo, y este familiar, un primo hermano mío, yo le estaba predicando, me dijo, te entendí perfectamente, no quiero. Él trabajaba en la policía, le dije, mira que tu trabajo, un trabajo riesgoso, y en cualquier momento podés ser noticia, y si sos noticia, te vas a perder en el infierno si no te arrepentís previamente. Te entiendo perfectamente, pero no quiero. Hoy es un hombre muy mayor, está a punto de morir y sigue no queriendo oír el Evangelio. Su madre cristiana fue quien me llevó a mí al Señor. Su madre cristiana me llevó a mí al Señor hace 40 y pico de años. Su propio hijo, único hijo por el que ella oró toda la vida, abiertamente le dice, no quiero. Ante esas cosas, no vamos a sacudir las zapatillas, pero nos callamos la boca, porque así como este no quiere, hay otros que nos están esperando. El Señor en un momento lo buscaban, dijo, esperen, tengo que ir a predicar a otro lugar también. A veces pasamos mucho tiempo con personas que resisten permanentemente el Evangelio. Le hablaste una, le hablaste dos, le hablaste tres, ya no le hables más. Procurá hablarle a otra persona que posiblemente lo reciba. ¿El Evangelio es para bendición o el Evangelio es para condenación? Dijo el Señor Jesús, así como la lluvia desciende y la nieve a la tierra y la bendice, así mi palabra no volverá a mí vacía. La palabra que Dios manda a través de los suyos no va a volver vacía. ¿Qué significa? No va en vano. Será para salvación o lamentablemente será para condenación del que lo escucha, vuelvo a repetir, y lo rechaza. Y nosotros ante eso no podemos hacer absolutamente nada, y dicho con todo respeto, aún el Dios omnipotente no puede entrar por la fuerza en el corazón de quien no lo quiere recibir.
Un creyente le estaba testificando a una persona en una plaza y la persona a veces empiezan con esas preguntas de curioso, ¿no? Y si Dios puede hacer una piedra que no la pueda mover, bueno. Y este dijo, dice, ¿hay algo que Dios no...? Ya le había hecho tanta pregunta, le había cansado al hermano. Dice, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Entrar en un corazón como el suyo que lo rechaza permanentemente. Dios no va a entrar por la fuerza en el corazón de las personas. Dios llama a las personas al arrepentimiento, pero la voluntad de la persona tiene que decidir por sí o por no. En algunos lugares seremos bien recibidos. En algunos lugares nos dirán, no queremos más oír sobre esto. Ante esta posibilidad, dice el Señor, hay un día de juicio y va a ser más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra. Yo no sé si todos saben lo que es Sodoma y Gomorra. Muchos hermanos míos sí lo conocen de toda la vida. Sodoma y Gomorra fueron dos localidades, dos ciudades, ya hace unos 4.000 años, que se caracterizaban por su conducta homosexual. Desde el más chico hasta el más grande practicaban la homosexualidad. La homosexualidad que hoy se predica tanto no es un invento nuevo, no es una novedad, es tan vieja como el mundo. Y en estas ciudades dice que del más chico al mayor tenían esta práctica, la práctica homosexual. En medio de ellos vivía Lot, un judío, sobrino de Abraham, que vivía en ese lugar. No es el tema de esta noche, pero cuando Dios decidió la destrucción de Sodoma y Gomorra, mandó a 2 ángeles para que le dijesen que saliesen de ese lugar porque Dios iba a hacer llover fuego del cielo. Cuando los ángeles llegaron y se hospedaron en la casa de este judío piadoso, que era Lot, empezaron a golpearle la puerta a la gente de la ciudad y decían, abrí la puerta y entreganos a esos varones. Eran ángeles que se habían corporizado con un cuerpo de hombre, para que los conozcamos. La palabra conocer en la Biblia también se traduce como tener relaciones, tener intimidad. Ellos querían tener relaciones sexuales con esos hombres que habían entrado. Así que bueno, esa era la característica. Tampoco esto lo refiero, y no quiero caer en estigmatizar, la homosexualidad es una conducta que Dios desaprueba, el alcoholismo también, la avaricia también, la infidelidad también, el adulterio también, la relación prematrimonial también, la soberbia también. Pero hoy se nos está queriendo convencer a todos que bueno, que es casi natural y tantas cosas más. No es una enfermedad, la homosexualidad, está comprobado desde la ciencia y está comprobado también de aquellos que la practican que dicen nosotros no somos enfermos. Hasta no hace muchos años en los manuales de psiquiatría se trataba como una desviación psiquiátrica. El mismo Freud lo definió como una desviación, siendo él también homosexual. ¿Hay un problema con los homosexuales? No, hay un problema con la práctica homosexual. Dios la desaprueba. Dios dice no te acostarás con un hombre así como con una mujer. Le decía a los varones de su pueblo, y que estas personas que practican esto, por más que hoy estén tan de moda, no hay un canal donde uno pase que no haya, hombres o mujeres. Lo repito hasta el cansancio, personalmente yo no tengo nada. Sí me molesta la propaganda homosexual, me molesta bastante el proselitismo homosexual. Cualquiera tomará de su sexualidad una decisión, pero esta propaganda que se hace, y la ven chicos que están formando su sexualidad y su orientación sexual y son movidos por la propaganda, realmente eso sí me molesta. También me molesta la propaganda de alcohol. Sería muy bueno que las retiren de todas partes. No se hacen más propagandas de cigarrillos. Cuando yo era joven se promocionaban los cigarrillos. Una pareja muy famosa se recorrió el mundo fumando y ese era el comercial de una marca de aquel entonces. Después se entendió que fumar estaba mal, entonces ahora en el cartón de cigarrillos hay un pulmón perforado, cáncer en la boca, tantas cosas más. Pero hoy la bebida se promociona como diversión y realmente es el origen de un montón de problemas la bebida. El alcohol es motivo de accidentes gravísimos. El alcohol es motivo de peleas y muerte. Un montón de problemas trae el alcohol, no es diversión. De paso les digo que el vino lo hizo Dios, no es un invento del hombre, lo dice la Biblia, el vino lo hizo Dios
y alegra el corazón del hombre. Y los cristianos podemos beber con moderación. ¿Por qué? Porque altera las facultades mentales, desinhibe, y es la primera de las drogas. De allí se pasa a la marihuana, de allí se pasa a la cocaína, y el alcohol ha hecho un desastre en miles y miles de hogares. Entonces, todas estas conductas Dios las desaprueba, pero espera que la persona venga a Él, tal como está, con lo que sea, y Él lo puede transformar. Muchas personas fueron rescatadas del alcoholismo. Cuando visitaba el interior en los viajes, en una ocasión, estando en San Luis, me presentaron 3 hombres. Parecían corderos, hacían unos años que eran del Señor, personas amables, afables. Habían recibido a Cristo hacía 2 o 3 años, y su esposa me dice, usted no sabe lo que era antes. Se alcoholizaba y nos pegaban a todos. La violencia familiar muchas veces está movilizada por el exceso de alcohol. Entonces, la violencia familiar, con todo lo que eso significa, hoy esas personas hechas nuevas en Cristo ya no tenían esos problemas. Era difícil creer, si no era por el testimonio de la esposa, que esos hombres alguna vez habían bebido y habían sido violentos. Parecían corderos, personas afables. Eso es lo que hace el Evangelio con las personas. Si alguno está en Cristo, con Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Qué bendición recibir el Evangelio. Qué bendición recibir el Evangelio. Don Cecilio Ortega, que alguna vez habrá visitado el lugar, estuvo con nosotros en Pueyrredón, es de Jujuy. Él en su historia dice que su padre murió por el consumo de alcohol excesivo, su madre también, y uno de sus hermanos, por el gran consumo de alcohol y la pobreza que había en su casa. Cuando llegó el Evangelio, no solamente llegó la salvación de nuestras almas, salió el alcohol, salió la violencia, aparecieron los colchones, aparecieron las frazadas, apareció la educación, apareció todo, porque Dios es orden. La persona que no tiene a Cristo está como la tierra cuando fue fundada, desordenada y vacía. Dios empezó a trabajar la tierra, hizo la luz, separó el agua de la tierra, y así toda una obra hasta poner animales y al hombre allí. Cuando una persona recibe a Cristo, Dios empieza a ordenar la vida. Y la vida cambia espiritualmente y cambia materialmente también. Yo he visto casas que cambiaron el aspecto, casas de hermanos que cambiaron el aspecto. ¿Qué tiene que ver? Nuestras casas normalmente son el reflejo de nuestra alma. Normalmente nuestras casas, las paredes, tienen mucho que ver con nuestro interior. Casas oscuras, casas no agradables en personas que recibieron a Cristo, esa transformación que hubo en ellos se llegó a trasladar también a los muros de su casa que los rodean. El orden, los hijos en la mesa. Dios trae todo lo bueno cuando llega, no solamente salvación para la eternidad, trae una vida nueva acá. Por eso que lo mejor que te puede pasar es recibir al Señor como Salvador, y lo peor que te puede pasar es desecharle. Esto es un poco las dos posibilidades del Evangelio. Verso 17 dice que después de todo este viaje, volvieron los 70 con gozo, con alegría, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor les había dado autoridad para echar fuera demonios. Alguna vez hablamos del tema de los endemoniados. No hace mucho, los hay. No es un cuento de viejas. El diablo existe y hay personas endemoniadas, algunas en el manicomio, con un chaleco químico que apenas le permite arrastrar las piernas. En realidad no está loco, está endemoniado. Y otras personas no están endemoniadas, sino que tienen problemas psiquiátricos y se curan con la medicación adecuada. Pero hoy se practica mucho ocultismo, mucho, eso también está muy promocionado, y vienen los favores, ¿no? Vuelve la pareja, retorno de pareja, lo atamos, lo desatamos y todo esto, lo demás, y después viene la cuenta. Se me prende y se me apaga la luz, se golpean las puertas de la casa, el chico a las 4 de la mañana se despierta a los gritos llorando, veo sombras en mi casa, un montón de cosas. Así que los endemoniados existieron
existen, lamentablemente van a existir hasta que el Señor vuelva. Por lo tanto, el Señor les dio autoridad para que echen fuera demonios. Una persona endemoniada, lo hablábamos el otro día cuando hablábamos de Gadarenos, una vida terrible. Hoy muchos se ponen a San la Muerte, muchos delincuentes se tatúan a San la Muerte, se lo tatúan en su cuerpo, en las cárceles. Bueno, realmente es un cuadro tristísimo. Pero después de esto que le cuentan, el Señor les dice esto que leíamos recién. No se alegren tanto de que le fue bien, que es bueno. A todos nos gusta servir al Señor y tener algún resultado, ¿no? A veces decimos, bueno, sembramos. Gracias a Dios, a mí juntar algo cada tanto me gusta y me alienta. Pero dice el Señor que esta no es la mayor alegría. La mayor alegría es que nuestro nombre, vuelvo a repetir, con la Biblia, esté escrito en el cielo. Y quiero terminar con esto. ¿Tu nombre ya está escrito en el cielo? ¿Recibiste a Jesucristo como tu Salvador? ¿Le pediste perdón por tus pecados? Porque Él murió por esos pecados. Por lo tanto, tomó tu lugar en la condenación. Es a Él a quien tenés que pedirle perdón. Ni al cura, ni al pastor, ni al rabino. El que murió es el Señor Jesús. Él ocupó tu lugar. ¿Le pediste perdón por tus pecados? ¿Estás seguro que tu nombre está en el libro de la vida? Porque en el día del juicio, que lo habrá, a veces la gente en broma dice, sí, después te lo pago, en el día del juicio final. Se burlan. Dios estableció un día de juicio y en ese día se van a abrir los libros. Y el que no esté en el libro de la vida será echado en un lago de fuego y azufre. ¿Qué es el infierno? El infierno todavía está vacío. La gente que rechazó a Cristo cuando muere lo que está es en sombras, en oscuridad. Algún día se iluminará con las llamas del infierno para aquellos que en esta vida rechazaron el amor de Dios. Dios te llama, ya te ha llamado varias veces, seguramente. Recibí a Cristo sencillamente en esta noche, decirle, Señor, yo quiero pedirte perdón, porque las cosas que hice, algunas las hice sin querer y otras las hice a sabiendas. Hay personas que han vivido de tal manera que me han preguntado, ¿usted piensa que Dios puede perdonar mis pecados? Imagínense las cosas que habrá hecho. No hay un pecado que Dios no pueda perdonar. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hubo perdón para aquellos que crucificaron al Hijo de Dios. El Señor pidió por ellos. Dios puede perdonar al que crucificó a su propio Hijo. Cometió un crimen. Hace muchos años me pidieron una visita para un chico de 18 años. Estaba preso. ¿Qué es lo que había pasado? Había ido a comprar drogas a un lugar determinado, ¿no? Esos lugares oscuros donde se venden, aunque hoy se venden hasta en los kioscos. Pero en aquel entonces había que ir a lugares un tanto peligrosos. Entonces le quisieron estafar la plata. Le sacaron la plata y no le daban las drogas. Se empezaron a pelear. Y en un momento, estos chicos que fueron a comprar y estaban drogados, uno sacó un puñal y lo clavó en el corazón directamente de otro, que no era de los que le sacaron la plata, era de uno que había venido para querer separarlos. Mató a una persona totalmente inocente, si bien no se debe matar a nadie. Este mató a una persona totalmente inocente que vino a separarlos. Cuando se le pasaron los efectos de la droga, estaba tras las rejas por homicidio simple, en riña. Un chico de 18 años. A través de su abuela, que si era cristiana, pidió la visita en la cárcel. Lo visité en una cárcel allá por Ciudad Evita. Siempre recuerdo el ruido de la puerta cuando la cierran. Me revisaron todo. Empecé a entrar, se va cerrando una puerta atrás de otra, es un ruido que lo tengo metido acá, y van cerrando. Cuando me quedé solo con el chico, 18 años, una criatura, se me colgó del cuello llorando. Y ahora que no estaba drogado y estaba consciente de lo que pasaba, tendría por lo menos 10, 12 años por encima de la cabeza, me decía, ¿podrá Dios perdonarme por lo que hice? Hijo, Dios te puede perdonar. Tenés que tomar conciencia, es gravísimo lo que hiciste. Pero también realizaste otras muchas cosas mal. Arrepentite de corazón.
La cárcel la vas a tener que cumplir porque eso es una deuda que tenés con la sociedad. Pero vas a ser libre de la verdadera cárcel, que es el pecado que va a terminar matándote el día que vos salgas de este lugar. Mantuvimos contacto con él, aparentemente se acercó a las cosas de Dios, perdimos contacto con la abuela. Recibí a Cristo hoy. Si no lo hiciste, oramos ahora, sencillamente lo tenés que hacer vos. La canción es muy linda, dice, ven a mi corazón, oh Cristo, porque en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Decíselo con estas palabras. Decirle del pesar que tenés por haber vivido lejos de él. No sé qué hiciste, qué no hiciste. Yo sé que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.